Y ahora tenemos 3 semanas de oro para que el próximo mes de junio nuestra declaración de la renta se haya ajustado y podamos legalmente pues ahorrarnos un dinero con el fisco. Quedan 3 semanas. No estoy hablando de nada ilegal, que nadie se eche las manos a la cabeza, simplemente de ahorro familiar y de cómo podemos hacerlo. Y de información también, cosas Claro, que no sabemos. de cosas que se pueden hacer para, ajustarnos a lo que nos pide también a nivel fiscal nuestro país. Así que vamos a hablar de ello con la abogada de Legalitas, Begoña Villacís. Buenos días, Begoña. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, vamos a ver qué podemos hacer antes del 31 de diciembre, que termina el periodo impositivo, el año fiscal. Por un lado, tenemos 3 semanas y media para determinar cómo vamos a mejorar esta factura fiscal, el impuesto sobre la renta el año que viene. Y por otro lado, se avecina también una pluralidad de medidas que van a modificar notablemente nuestra tributación, pero eso será a partir del 31 de diciembre. Es decir, que hasta ahora tenemos un plazo importante, ¿no? Es verdad, hay muchas medidas que lo mejoran y hay otras muchas que lo empeoran. Ajá. Por tanto, hay que tener muy en cuenta el 31 de diciembre porque podemos hacer cosas hasta entonces. Ya. Luego ya es demasiado tarde. Bueno, por ejemplo, quien tenga una vivienda y quiera venderla, o algún inmueble y quiera venderlo, debería de hacerlo antes del 31 de diciembre. En la mayor parte de los casos, sí. Si ya tenemos la vivienda desde hace algún tiempo, tipo antes del 2006, desaparecen lo que nosotros llamamos los coeficientes de actualización, que yo sé que suena chino, lo Pues voy a nos lo explicar. explicas, exactamente. Mira, los coeficientes de actualización es como el IPC de los pisos. Si yo, por ejemplo, compré mi vivienda por Ajá. 100.000 euros, pongamos, si es que eso existe en Madrid, hace 5 años, pues esos 100.000 euros de entonces no son los 100.000 euros de ahora, ¿no? Es como una especie de IPC. Por ejemplo, esos 100.000 euros hoy en día, pues serían 130.000. Tú cuando vendes un piso tributas por la ganancia patrimonial, que se calcula a grandes rasgos así: precio de venta menos precio de compra. Si yo vendo en 200.000 y he comprado en 100.000, pues tributo por 100.000, ¿vale? Si el coeficiente de actualización se aplica, a ver si lo entendéis. Sí, muy bien, perfectamente. En vez de 100.000 son 130.000. Por tanto, la diferencia es o pagas por 70.000 o pagas por 100.000. Es decir, que la diferencia es sustancial. Es muchísimo mejor vender ahora, antes del 31 de diciembre. Hay que darse prisa. Siempre que vendas a un precio mayor del que compraste. Efectivamente, es verdad que nos estamos encontrando ahora algo que antes no sucedía, y es que en ocasiones, en vez de ganancias patrimoniales, también existen pérdidas patrimoniales, es decir, que tengas que vender por menos precio del que compraste. Y en ese caso no nos afectaría. En ese caso podemos vender cuando nos dé la gana. Oye, segundo, el que está de alquiler, si lo que quieres es alquilar en lugar de vender, también habría que hacerlo antes de que terminara este mes de diciembre, ¿no? En ese caso lo que va a desaparecer va a ser la deducción estatal por alquiler de vivienda. Eso es una pena. Permíteme que lo Desde diga. luego, sí. Porque hay mucha gente, que además estamos hablando con una gente que los ingresos tienen que ser inferiores a 24.000 euros, que tiene una deducción por arrendamiento, porque un poco lo que se pretendía era estimular el arrendamiento. Sabéis que en España eso prácticamente, en comparación con otros países europeos, no existe. Pues desaparece la deducción por arrendamiento de vivienda. Ahora, si nosotros alquilamos este mes, nos la vamos a poder aplicar este año, el siguiente y el siguiente. Bueno, no sé, que nos cambien la norma, algo que lamentablemente sucede todos los años. Entonces es mejor hacerlo antes del 31 de diciembre. De todas maneras, desaparece la estatal. Ajá. Hay muchas autonomías que mantienen la deducción por arrendamiento. Eso es curiosísimo. Sí, luego hablaremos de las peculiaridades autonómicas, que eso es un tema aparte, pero vamos a terminar así con temas generales. Otro de lo que más nos interesa son las amortizaciones. Las amortizaciones, por un lado, hipoteca. Es decir, si amortizamos hipoteca, podemos llegar a ahorrarnos hasta 9.000 euros. Sí, totalmente. Esa es la deducción por arrendamiento de vivienda. Sabemos que desapareció existía la deducción de vivienda habitual, ha existido siempre hasta el 31 de diciembre del 2012. ¿Qué pasa? Que la gente que haya comprado antes del 31 de diciembre del 2012 se puede seguir deduciendo por inversión en vivienda habitual. Bueno, la gente que compró con posterioridad, lamentablemente no, pero la gente que compró antes, sí. Bueno, pues tenemos plazo para amortizar hipoteca hasta el 31 de diciembre. Si logramos subir esas amortizaciones, conseguiremos aplicarnos toda la deducción por vivienda habitual. Y eso convierte una declaración de la renta que tiene que pagar uno
a que nos tengan que devolver. Tengan que devolver. Esta deducción siempre hay un tope. Muy... En este caso siempre hay un tope y hay que estar ahí en todos los casos. hay que estar en el tope para tampoco pasarse, obviamente. Mira, un ejemplo algo muy aconsejable, un consejo muy práctico. Acude usted a su entidad financiera con la que tenga confianza, además. Nos suelen dar los datos fiscales. Ahí sabemos cuánto llevamos amortizado. Entonces podemos aplicar, si es que podemos, que no todo el mundo puede y además se acercan las fechas navideñas, pues ese poquito más que nos permita el año que viene poder deducirnos un poquito más. Bueno, y en cuanto a esas peculiaridades autonómicas, ahí sí que hay, diferencia de un lado a otro. Mira, cuando estamos haciendo la declaración de la renta, los valientes que lo hagan con el programa Padre, bueno, que sí que necesitas un callejero, yo creo, para entender el programa Padre, cada día es más complejo. Hay una parte, ojo con las deducciones autonómicas, pues muchísimo ojo, porque hay deducciones de todo tipo y a cuál más exóticas. Mira, yo os he hecho algunos ejemplitos que son bastante gráficos para que veáis que en Andalucía, por ejemplo, por tener familia numerosa, pues te puedes deducir. Por tener ayuda doméstica, empleada de hogar, que ahora ya no es elitista ni nada, es casi una necesidad en muchos casos, pues uno se puede deducir. En Aragón, los terceros hijos se pueden deducir, los libros de texto, el hecho de tener más de 70 años. El hecho de tener más de 70 años. El hecho. Yo no tenía ni idea. Yo tampoco. En Castilla-La Mancha son 75. Ya con 75 uno se puede deducir. En Asturias, por autoempleo, 172 euros. Por ser familia monoparental, también. Y por ser familia numerosa, te puedes deducir. También aquí libros de texto. Canarias, guarderías. Mudanzas dentro de la isla. Si te mudas dentro del archipiélago, también tienes una deducción. Bueno, lo de la familia numerosa, me llegó el otro día la cartita del Ministerio para indicarme que... Exacto, sí, porque me llegó. Además me informó el propio Ministerio de Hacienda. Sí, ya lo sé porque sigo el programa y sé todas sus peripecias. Cuando vi que había en el buzón una carta del Ministerio de Hacienda, lo primero que hice fue echarme a temblar. Y luego lees y dices, no, si lo que están haciendo es indicarme que me puedo deducir por familia numerosa. Es verdad, llegar a una carta de Hacienda con buenas noticias, la verdad es que es más exótico todavía, la verdad. Es verdad. Pero está muy bien y no olvidemos, siempre mirar las deducciones autonómicas. Cantabria, por gastos de enfermedad, por ejemplo. Y luego es muy curioso, pero hay muchas autonomías que deduce estar viudo. Por ejemplo, si en Cataluña uno se queda viudo, pues ese año y los 2 siguientes le van a dar una deducción. Eso también ocurre, por ejemplo, en Extremadura, que quedarse viudo, pues deduce. Oye, no queremos invitar a nadie, ¿no? Pero la viuda negra, no, pero pienso en mi madre que vive en Galicia. Claro. Mira, por ejemplo, y en Madrid también, si nos sube la hipoteca, porque ha subido el Euribor, cosa que no ha ocurrido este año, pero también deduciría por gastos de escolaridad, por libros de texto. No tienen los tickets de la compra de vestuario. O sea, quiere decir... Son una parada obligatoria, ver las deducciones autonómicas. Desaparece la deducción por arrendamiento, pero, por ejemplo, muchas autonomías la mantienen. Toda esa información, ¿dónde se puede consultar fácilmente? Pues nos pueden llamar a nosotros a Legalitas, que además tenemos expertos fiscales que van a poder asesorarle y que además están especializados en declaración de la renta. Bueno, son algunas cuestiones generales, luego habría otras un poco más específicas, sobre todo para aquel que, por ejemplo, tenga acciones en bolsa. Sí. El plan de pensiones también. Bueno, el plan de pensiones es un clásico de estas fechas, hasta 10.000 euros. Es una deducción que es bastante importante. Además, también nos deduce en determinadas circunstancias la aportación a planes de pensiones de nuestro cónyuge. Oye, ahora que vienen las Navidades, un regalo en forma de plan de pensiones. No, desde luego. Pues no estaría mal, mira. Pues esas son las deducciones y los ajustes que podemos hacer. Tenemos todavía antes del 31. Se puede. 3 semanas y pico para poder hacerlo todavía antes del día 31 y ahorrarnos un dinero con el fisco sin necesidad de irnos a Andorra, que es lo que están haciendo pues algunas grandes fortunas. Habría que pensar también cómo retener esas grandes fortunas. Existen formas de técnicamente traerlos de vuelta. Lo que pasa es que efectivamente, como tú has dicho, Javi, hay que darle una vuelta porque estamos haciendo que la gente se escape de España y si realmente estamos ganando con ello. Claro. No, yo creo que el balance es muy negativo. Ya dentro de España hay competencias fiscales. Es decir, hay gente que se va de Cataluña a Madrid porque fiscalmente es más interesante. Esto es un momento que es un poco merienda de negros, ¿no? Que todo el mundo se está peleando por los patrimonios y está ocurriendo dentro de mismo España, por ejemplo. Pues veremos, porque la verdad es que ahora mismo las propuestas, pues hombre, suenan bien, algunas suenan muy bien y parece que es muy equilibrado ajustar y hacer de Robin Hood, pero luego la realidad, como siempre decimos aquí en economía, siempre hay un pero y lo que puedes pillar por un sitio siempre tiene ese pero que puede tener unas consecuencias mucho más graves. Efectivamente. Begoña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hacer los deberes, toca. Ahora, hoy que es día de fiesta, nos podemos hacer los deberes y con estos consejos que nos ha dado Begoña, empezar a ajustar para la declaración de la renta del próximo mes de junio.